hacemos como parte de la comunidad, el séptimo webinar. ¿Tantos? ¿Y dónde ¿Cómo? está hoy? ¡Qué barbaridad! Sí, séptimo. El anterior fue el de Jenny, el otro de Rosa, pasaron varios ya, así que venía haciendo cuentas y es el séptimo. Wow. Y lo bueno es mantener este espacio, ¿no? Nuestro compromiso y nuestra promesa de que este sea un espacio donde una vez al mes nos juntamos y gente de la comunidad presenta, comparte, ¿sí? Algún trabajo que esté haciendo, alguna reflexión que tenga, algún desarrollo en los que estén, ¿no? Como en este caso Jimena Dali y Graciela Aguado, que son parte de la comunidad CICE Sego, que son coaches ejecutivas, certificadas de las primeras, certificadas con nosotros, y que han hecho un gran desarrollo y han aplicado mucho el modelo y todas las herramientas, y lo han ido combinando, ¿no? Han ido haciendo un trabajo de combinar y de desarrollo. Entonces, eso es lo rico de este espacio. Y pensaba mucho en esto de la generosidad en este espacio, ¿no? Como un valor. Tanto de las personas que cada mes asumen el desafío de decir, voy a preparar un tema, lo voy a compartir, lo voy a dar, como de las personas también que son parte de la comunidad y destinan un tiempo para estar, para venir, para compartir con colegas, para nutrirse, para reflexionar juntos. Y entonces me parece que está muy bueno rescatar eso como principio, ¿no? de este espacio, de esta comunidad. Así que muchísimas gracias, Jime y Grace, por aceptar y por dedicar el tiempo que dedicaron para estar hoy con nosotros y compartir en esto que están, que llama no solamente su atención, ¿no? Su inquietud, que vieron esto de cómo en los equipos y tomaron en cuenta el ejemplo de los All Blacks, ¿no? Como un caso donde poder articular y mirarlo, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos del modelo, bueno, las habilidades básicas, clave y cómo esto opera en los equipos, ¿no? Y cómo el modelo nos permite mirarlo y articular desde ahí. Así que muchísimas gracias. Aquí estoy para apoyarlas en lo que necesiten. Y bueno, bienvenidas, este es el espacio para ustedes. Gracias, Marina. Bueno, les cuento que esto, lo más lindo de esto, que seamos con Grace, que nos poníamos un poquito nerviosas, nosotros tenemos una emocionalidad, llegamos acá con una emoción, que veíamos que había mucha expectativa, entonces Grace empezó a poner un poquito nerviosa. Y ahí dijimos, la realidad es que lo que nosotros estamos acá y queremos compartir, y por eso arranco yo, es para contarles primero cómo nace esta idea, ¿no? No cómo nace la idea de la ponencia, porque no sé en qué momento yo levanté la mano y dije, ¿en qué me metí? Pero bueno, la idea surge porque acá en mi casa, y digo acá porque estamos en mi casa, son fanáticos de rugby. Hace muchos años que me persigue esto. Con mi hija Victoria en cualquier momento nos vamos a ir a un psicólogo a ver cómo podemos hacer. Y entonces Nico, mi hijo, lee un libro y me dice, mamá, este libro es para vos. Y resulta que es el libro que se llama El Legado, que es un libro que cuenta la historia de los All Blacks, y cuando yo lo leo digo, este libro es para Grace. Y entonces, ¿qué pasó? Grace lee el libro y como es ella, que fue corriendo a comprarlo, lo subrayó todo, y entonces yo me encuentro con una Grace con el libro subrayado y no podíamos querer estar tan alineadas en esto y nos dimos una conversación, y ahí donde lo que más nos impactó fue esto de identificarnos con el modelo, ¿no? De haber podido ver en este equipo, un equipo exitoso, que para los que no saben, está considerado el equipo más exitoso deportivamente, no solo de rugby, sino también del deporte, y dijimos, qué increíble que hubo un autor, que es este James Kerr, que él propone hacer una investigación sobre esto. Entonces lo que nosotros hicimos fue alinearnos y meternos en el espíritu de los All Blacks para poder entender qué pasaba. Cuando pudimos, las dos nos miramos y dijimos, está el modelo metido acá adentro. Y entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer para mostrarlo? ¿Cuál es el valor? Y entonces ahí lo que entendimos fue que ahí les queríamos compartir, si me permiten, quisiera compartir mi pantalla. La pantalla acá estamos con, a ver ahí, la vamos a correr un poquito. Dale presentación, Jimé. Ahí está.
¿Ahí ven? Eso. Entonces, ustedes todos ven ahí ok. Entonces, ahí lo que sí, ok, no importa, porque no la conozco de memoria. Ahí lo que pudimos ver fue, y lo que ven en esa foto fue lo que nos impactó, cómo el trabajo individual más el del equipo es lo que los lleva a los All Blacks a tener este éxito. Pero sin embargo, para tener este éxito, ellos pasan por un quiebre enorme, que fue el quiebre que pierden un partido en 2004, que pierden un campeonato súper importante. Para ellos perder era un desastre, literalmente un desastre. Y entonces acá cuando pudimos ver esto, la transformación, nos metimos con Grace en la transformación que hacen ellos como equipo, la transformación cultural que hacen, que ahora de a poquito les vamos a ir contando. Y entonces, en ese proceso de transformación cultural pudimos identificar estas 5 competencias del dominio de Ivonne. Y de Ivonne, y de Marina, y de todos los que conocemos. Pablito. Y de Pablito, y de todos los que de alguna forma, cada uno a su forma le fue dando una impronta más a este modelo, ¿no? Creo que es un modelo que venimos construyendo. Y ahí fue como decir, qué increíble poder empezar a ver esto en un equipo, porque estamos más acostumbrados a trabajarlo desde el coaching ejecutivo. Dijimos, ¿cómo poder aplicar esto a los equipos? Yo creo que en algún momento los All Blacks la conocieron a Ivonne. Miren, lo único que quiero agregarles cuando decías esto, Jimé, de que ahí está el modelo, ¿no? Ustedes veían cómo ahí está el modelo. Yo lo que quiero decirles y lo que me encanta de escucharlas es que el modelo no está ahí, el modelo está en ustedes, ¿no? Incorporado como manera de mirar cualquier fenómeno. Y eso es lo que me parece rico, ¿no? Esto de incorporar el modelo como un patrón de pensamiento. Sí, observación. Ahí rebota, ¿no? Sí. Tal cual, Marina, porque justamente las dos lo veíamos. ¿Puede ser que se está rebotando? Sí, parece que alguna de ustedes tiene abierto 8 micrófonos. Eso pasa cuando uno está en el celular conectado y en la pantalla. Ahí está. Tal cual, Marina, es como decís porque justo las dos vimos lo mismo. Exacto, ¿no? Que tiene que ver con esto de incorporar el modelo y desde ahí nutrirlo, enriquecerlo, conectarlo con otro modelo, llevarlo a distintos espacios, más allá de haberlo aprendido en el coaching ejecutivo, mirarlo en los equipos, ¿no? Así que bueno, eso es lo rico y me encanta escucharlas. Acá estoy. Bien, buenísimo. Entonces, lo que nosotros queremos, les vamos a mostrar ahora es, simplemente les vamos a mostrar lo que todos conocemos del modelo y les vamos a hacer las preguntas, ir recordando cuáles son los dominios y qué fuimos viendo en ellos para poder llegar, y creo que acá el eje sí es esto, es la transformación que ellos hacen, y les vuelvo a repetir porque esto es valioso, porque es el quiebre que ellos traen, es el quiebre que ellos traen a partir de perder un partido y de replantearse lo que ahora vamos a contar que se replantean. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a ir contándoles esto del modelo a partir de los 5 dominios, si lo ven allí en la pantalla. A partir de los 5 dominios, cuando hablamos de los dominios, la primera pregunta es, ¿a dónde estaban ellos? Grace, ¿a dónde estaban ellos parados? Los hechos concretos, bueno, como dijo Jimé, que habían perdido el campeonato, que se sentían un desastre, pero bueno, después les vamos a contar otras cuestiones por las cuales esto también estaba pasando. No solamente fue, ¿no?, la pérdida del campeonato, pero emocionalmente quedaron mal. El punto es que su emoción era la inseguridad, el miedo, dejaron de disfrutar, y habían perdido lo que ellos llaman, y después lo vamos a ver por qué, lo que era el ser de equipo. Eso que venían trayendo lo habían perdido. Algo estaba pasando que ese ser de equipo, esa comunidad que eran, ya no lo estaban siendo. Entonces lo que hicieron, bueno, gestionando la realidad justamente, dijeron, bueno, ¿dónde estamos parados? Un desastre. Les pareció un precipicio, de hecho. ¿Dónde estamos parados?
Entonces, ¿qué hicieron? Se reunieron 3 días en Wellington, en una reunión de crisis de 3 días, estuvieron conversando. ¿Para qué? Para rever su cultura deportiva y qué es lo que estaba pasando. Y estando acá, estando en esto, lo que hacen ellos, identifican la dificultad, y nosotros pensábamos, de alguna manera, esto es lo que nosotros hacemos con los equipos cuando vamos a trabajar, preguntarles a dónde están parados, preguntarles por su emoción, por los hechos, por lo que les pasa. Entonces, en el caso de los All Blacks, como dice Grace, además de haber perdido el partido, les ocurre algo bastante significativo, que es que a la noche los mismos Springboks, contra quien perdieron, que son los sudafricanos, los tuvieron que sacar borrachos del bar. Entonces les ocurre esta cuestión personal de emborracharse, que era algo tan mal visto en ese momento como equipo, y más en un deporte como este, sumado que habían perdido. Entonces es el gran quiebre que les trae, y creo que de vuelta vamos a tratar de ir preguntándonos para que ustedes puedan ir acompañando también cuando están con los equipos, qué preguntas hacemos para preguntarles a dónde están parados. Los All Blacks habían perdido, tenían miedo a jugar, como dice Greg, no disfrutaban más este juego. Y se habían aislado entre ellos, eso es lo curioso. Okay, sí. Se habían aislado, por eso habían perdido el sentido de equipo. Y como con esto que cuenta Jime, que eso pasó a la noche siguiente de haber perdido, se emborracharon, terminaron mal y todo, impactó en lo individual y lo colectivo, que ya van a ver que son 2 cuestiones centrales para digamos, en ese proceso de transformación cultural, ¿no? Entonces, lo que vendría después, en el preguntándonos acerca del dominio de la posibilidad, es entonces, sabiendo todo esto, Grace, ¿qué se propusieron? ¿Qué querían lograr ellos? Ellos ahora saben dónde están parados. ¿Y qué quieren lograr? Ellos quieren volver a ser equipo, ser el mejor equipo, que cada All Black sea... si quieres sacar nuestra pantalla un ratito para la cámara, para que puedan ver mejor la... ¿No? Sí. Digo, querían volver a ser equipo, ¿sí? Volver a encontrar ese sentido, ese propósito que ellos tenían, que algo ahí estaba pasando. Hay algo importante que nos dijimos, le saco las pantallas. Si yo paro el video, le saco la pantalla. Perdón. Algo importante que nos dijimos es que en esa gestionando la realidad, durante esa reunión, identificaron las áreas de trabajo. Identificaron en qué tenían que trabajar. Y fundamentalmente en la identidad, en el liderazgo y en la confianza. Y ahora van a ver por qué. Pero partieron de una frase que acuñó Loyor, que era: mejores personas, mejores All Blacks. O sea, apuntando al individuo y a lo colectivo. Y van a ver que esto es permanente. Es su gran lema, ¿no? Digamos, lo que ellos se dan cuenta a partir de esta cuestión, y como dice, nos gustó mucho esto de la palabra resignificación, porque ellos sí tenían propósito. Ahora, al enfrentarse a esta realidad, se dieron cuenta que había algo que tenía que pasar distinto. Vieron como posible la resignificación del propósito. Ahora, lo curioso es, como en las empresas pasa, ¿no? Pensábamos con Jime en la integración en las empresas, mucho pensamos en este tipo de casos. ¿Por qué? ¿Qué les pasó? Ellos tenían su propósito, que era dejar un legado, dejar la camiseta en un mejor lugar, ser los mejores. Pero estaba sucediendo algo, que la sociedad neozelandesa había cambiado, y ya no eran los jugadores maoríes o europeos. Empezaron a ingresar gente de Tonga, de Fiji, de Samoa, ¿sí? Entonces, digamos, eso después lo pudieron ver gestionando la realidad, porque eso estaba pasando y estaba empezando a desintegrarse el ser de equipo, las conexiones, la comprensión. Entonces lo que hicieron fue trabajar para, digamos, resignificar su propósito, esto de dejar un legado, incluyendo otras culturas. Y en algún momento nosotros con Grace vamos a retomar esto, el propósito, porque no le vamos a hacer el foco total ahora para poder darle una vuelta al modelo, pero es muy impactante cómo durante toda la investigación traen permanentemente esto del propósito y de la posibilidad. Y para nosotros fue como muy inspirador entender la importancia que tiene muchas veces en los equipos. Cuando nosotros vamos a trabajar con los equipos,
que hacemos, y esto me adelanto ahora a decirlo, me adelanto a decirlo que nos pasó cuando con Grace nos hizo mucho sentido y veíamos por qué es que permanentemente traen el tema al propósito, y con Grace hicimos como una especie de mini encuesta y nos dimos cuenta que 7 de cada 10 equipos, cuando coaches, ¿no? Pero estamos basándonos en los equipos, cuando hacemos la pregunta, les cuesta contestar cuál es la posibilidad, qué quieren lograr. Es algo que de 7 de 10 tenemos registrado que es un aspecto que les cuesta más que la realidad, más que otros. O sea, cuando aparece la pregunta de ¿a dónde querés estar?, aparece más la dificultad. Y esto lo tenemos así, fuimos 7 de 10, nos dimos cuenta de esto, ¿no? Eso, digamos, es un juicio que intentamos fundamentarlo, digamos, con estos hechos. Y lo curioso en todo esto de la transformación, que lo que aparecen básicamente son todos desafíos adaptativos, al decir de Ronald Haidt, ¿no? Porque no técnicos, lo que vemos a través de todo este proceso son coaches, básicamente. Son coaches, son tienen una persona especial para trabajar el tema de la emocionalidad, es un acompañamiento. De hecho, cuando ellos se van a Wellington, el gran eje, que se dan cuenta que lo de ellos, como dice Grace de jefe, son los desafíos adaptativos. Ellos no tenían ninguna duda que conocían del deporte, de las técnicas. Son muy buenos en la técnica, no era un tema de técnica, era un tema de qué pasaba que ahora habían perdido y estaban en paja de alguna forma. Claro, y con esto de la integración de otras culturas, lo que tenían desintegrada era la identidad. Básicamente tenían que volver a resignificar, a reinterpretar, por eso el propósito. Y Grace, cuando hablamos de esto, ¿por qué el libro se llama El legado? Porque es su propósito. Acá. Es su propósito. Lo que ellos se preguntaron cuando toman cuenta, digamos, de esta diversificación cultural y que se había perdido este ser de equipo, se sentaron a conversar con todas estas personas que provenían de otras islas y se hacían les hacían dos preguntas. ¿Qué es ser un All Black y qué es ser un neozelandés? Lo curioso, lo vamos a ver ahora enseguida, cómo estas personas se van integrando a partir de todas las conversaciones que se abrieron y cómo para ellos cobra sentido lo mismo, digamos, que tenía de sentido para los maoris, por ejemplo, con respecto a la tierra, con respecto a su sentido, con respecto a su conexión. Porque acá cabe aclarar que los All Blacks eran europeos y maorís. Y ahora cuando resignifican el propósito se dan cuenta que habían incluido más. Estaba Samoa, estaba Fiji. Y esto nos preguntamos con Grace, ¿cuántas veces nosotros en las organizaciones también nos encontramos con una necesidad de cambio cultural? Y a veces hasta nos contratan para hacer algún cambio cultural. Entonces creo que esta cuestión de poder preguntarnos y preguntarles acerca de qué ven posible y cuál es el propósito, nos resultó como un eje central en este pensamiento que tuvimos cuando quisimos compartir esta idea con ustedes. Claro, porque lo genial de todo este proceso de transformación, es que, y creo que muchos de nosotros los que estamos hoy acá tenemos experiencia en las organizaciones, no es que no hay definido un propósito, está definido hace muchos años, y eso no se modifica, no importa que las cosas cambien, porque si hay algo que los All Black desarrollaron, fue una cultura de adaptación. Y a veces eso es algo estático en una empresa. Entonces no se modifica acá, se vieron en la obligación, porque la pregunta que se hicieron fue, ¿y qué legado dejamos? Teníamos que integrarnos primero. Entonces para ellos el tema del legado pasa a ser la resignificación del propósito. Ellos definen que lo que quieren es dejar un legado, y ese es el propósito. Entonces, la próxima pregunta que nos hacemos en el dominio es, ¿y entonces cómo hicieron esto? Entrando en el dominio de la ejecución o de las acciones y los resultados, ¿no? ¿Qué hicieron para lograr esto? Les cuento que esto ocurre en el 2004, y recién en 2011, y me adelanto a contarles el final,
ellos ganan la Copa del Mundo. Además de que tienen 86% de efectividad en sus récords, ¿no? De 86% de efectividad de victorias. Pero desde el 2004 al 2011, a partir de este quiebre, fue que hacen toda esta transformación cultural y finalmente ganan la Copa del Mundo. Claro, eso es lo interesante, ¿no? Ver el proceso, y fue un proceso largo, y como dice Kerr, a veces doloroso, porque pasaron muchas cosas, ¿no? Y sobre todo en todo lo que implementaron a nivel de ejecución. ¿Sí? ¿Cómo van hasta acá? ¿Qué van escuchando hasta acá? Si alguno quiere compartir algo. ¿Puedo hacer una pregunta? Dale, Pedro. Vos, Pedro, siempre. Dale. Parece que es una cuestión semántica, pero súper simple. ¿Qué es lo que quieren decir ustedes cuando dicen, cuando está presente la pregunta acerca del propósito, aparece la dificultad? Eso no lo entendí. Sí, lo que en realidad no es que aparezca la dificultad, es que la dificultad, lo que nos resultó es poder entre nosotros hablar y entender que a veces, no siempre, por eso yo dije 7 de 10 porque es de la experiencia esto, no es que no lo pueden hacer, es que es un espacio de mayor dificultad, la declaración de la posibilidad en los equipos. ¿Quieres decirme, les costaba repetir o acordarse de cuál era el propósito? No, les costaba a veces cuando uno pregunta al equipo, ¿y nosotros qué queremos lograr? En el caso de los All Blacks, a ellos les costó llegar a la definición de que lo que necesitaban era resignificar el propósito y declarar que lo que querían era trabajar sobre el legado. Y que nos pasa que los equipos a veces también les resulta difícil declarar la posibilidad. ¿Se entiende, Pedro? Sí. Bien. Discúlpame, estoy como Manolito, ¿ah? No, está bien, pero digamos, lo que nos resultó con Grace muy fuerte es que este trabajo que hace este autor de meterse tan adentro de los All Blacks, lo que descubre y lo que trae permanentemente es muy, muy impresionante cuando lee el libro, porque está todo el tiempo presente esto del propósito, jugar con propósito, les llaman ellos. El lema es jugar con propósito. Ya. Pero también, bueno, pero vos también hablabas de lo de la identificación de la dificultad. ¿No escuchó? Perdón, ¿me preguntas a mí? Sí, ¿está respondida la pregunta, Pedro? Sí, perfectamente. Bien. Continúa. No sé si esto es algo que, digamos, por ahí sería muy largo abrir este espacio ahora, pero yo, me parece, cuando hablamos con Grace, pensábamos con Grace, qué importante es hacer esta pregunta, ¿no? Que, digamos, lo vamos a tratar más adelante, tal vez nos estemos adelantando un poco, pero empezar a pensar cómo nos va a nosotros los coaches con esto de la declaración de la posibilidad. Sí, después no nos vamos estamos tan entusiasmados que nos vamos a adelantar. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿cómo hacen esto? Entonces, ¿qué herramientas usan de alguna manera para poder lograr esto? Bueno, apelan a la técnica de los relatos, ¿sí? Como muchas organizaciones, ¿sí? Para generar sentido, identidad. Apelan mucho a lo que es técnica de relatos, a metáforas, a rituales, a lemas, a mantras, ¿sí? Es algo que no sé si ustedes han escuchado ahora, que está bastante presente, yo lo he escuchado mucho, no soy un especialista y es algo que me gustaría indagar más en esto de storytelling, que se está utilizando en las organizaciones. Es una herramienta que están agregando a la parte justamente de la gestión de la ejecución. En el caso de los All Blacks, ellos aplican esto desde este lugar que decía Grace, utilizando rituales, de ahí el haka, entre otras visualizaciones, les hacen mirar mucho hacia adelante, cómo se imaginan, cómo se ven, y esto del liderazgo dual. Sí, justamente, pero ahora que trajiste el tema del haka, es interesante, ellos en este momento crítico, digamos, estuvieron a punto de abandonar el haka, que tienen otros rituales, pero es muy característico de los All Blacks. Aparte que el haka los conecta con el sentido, con su tierra. Ellos dicen que convocan a sus ancestros para que los protejan en la batalla,
De ahí el legado, ¿no? Claro, pero les pasaba algo con esto de la integración. Digamos, esta mezcla, digamos, de culturas no se sentían ya en ese momento representados por el Haka que estaban utilizando. Entonces tuvieron que construir un nuevo Haka para incluir al resto de las culturas. Digamos, trabajaron, como verán, en varias aristas para que esto suceda, porque no se, y lo que les explicaba antes, la gente de estas islas, hasta que no dijo, esta también es mi tierra, y este es mi sentido, y esta es mi conexión, y por eso dice, y estas palabras también las pronunciamos nosotros, las construimos, y ahí es que surgió el nuevo Haka. Y de hecho, por ahí los que, si alguna vez alguno ha tenido la oportunidad de ver a los All Blacks en la cancha, la sensación que uno tiene es de miedo, de que lo que quieren es amedrentar al contrincante, que independientemente de que eso esté o no, para ellos tiene un significado que tal vez nosotros culturalmente no lo conocemos, ¿no? Pero lo interesante de esto es que desde este lugar de la ejecución, ellos traen cosas concretas, como esto que decía Grace, la técnica de relato, esto del el liderazgo dual, que es el de coordinación y de cooperación mutua, por eso le llaman liderazgo dual. Claro, o sea, hacen intervenir a los jugadores en muchas más responsabilidades, más decisiones, y directamente es pasar la pelota. Es pasar la pelota. Ellos, pasar la pelota, o sea, la pelota. pasan a ser responsables los jugadores de algo en lo que antes no lo eran. Y lo que hacen es trabajarlo, es extenso, la verdad que querríamos explicar mucho más, pero de alguna manera, para que tengan unidad, lo iban trabajando semanalmente, iban preparando el terreno para que al día del partido, los días sábados, haya pasado la pelota, como dicen ellos, de los directivos a los jugadores. Y ahí quedaban con total responsabilidad los jugadores. Pero era un pasaje gradual. Por eso digo, esto llevó su tiempo, ¿no? El aspecto mental del juego, estuvieron muy metidos, qué pasaba cerebralmente con las reacciones ante el estrés para lograr presencia en la cancha. Entonces, en el campo, ¿no? Se dice, trabajaron mucho en eso, trabajaron con estímulos auditivos, con mantras, con estímulos visuales, ¿sí? Para lograr una plena concentración. Por eso acá digamos, estos son como ejemplos muy concretos, y volviendo a la idea del modelo, lo que queremos mostrar con esto es cuáles son las cosas concretas que ellos hicieron, porque como bien sabemos, la declaración de la posibilidad del propósito sin una acción a nada los hubiera llevado. Si ellos se hubieran quedado simplemente en resignificar el propósito, y estas son las cosas concretas que ellos van descubriendo para hacer en todo este tiempo. Y hay un autor que justamente trabajara, que dijiste lo del propósito, relaciona la maximización del propósito, va de la mano de la maximización de la rentabilidad. Y en el caso de los All Blacks, cuando ellos resignifican su propósito, al año siguiente, o sea, cuando pasa un año prácticamente, se ve en la cantidad de partidos que ganaron en forma seguida. Sí, después ganan un partido en Francia, le ganan el partido a los franceses, y ahí es donde empiezan a ver las primeras señales de transformación, ¿no? En lo concreto. Entonces, bueno, estamos, ¿no? Sí estamos. Entonces, bueno, a ver ahí, voy a correr la cámara, ahí está. Entonces ahí sí pasamos a la próxima pregunta que nos lleva al modelo, que es ¿qué conversaciones se tienen que dar? ¿Quiénes son de alguna forma, como nos preguntamos nosotros en el modelo, los clientes internos, el cliente interno, el cliente externo? ¿Cuál es el aspecto de la relación que acá pesa para lograr esta transformación y este éxito, ¿no? Claro. Incluyeron los grupos de liderazgo, donde la dinámica era que eran los veteranos, digamos, los exjugadores, los veteranos, quienes comunicaban determinadas normas o reglas o pautas a los jugadores. Los líderes veían que eso favorecía, ese tipo de relación favorecía mucho a toda la dinámica relacional, ¿no? Y a la emocionalidad de los jugadores. Y esto es lo que entonces también nos preguntamos, cómo cuando llegamos a una organización y vemos un equipo, ¿cuáles son las conversaciones
que requiere ese equipo. ¿Cuáles son las conversaciones que tienen que darse? ¿Cómo es la relación que se genera entre ellos como equipo? Y entonces acá miramos lo de los pares, y creo que esto se puede dar o no se puede dar en un equipo, en una organización, pero digamos, aparece también como un aspecto grande que ahí lo llaman como ningún cabrón, así tal cual lo llaman, ¿no? Sigue la punta de lanza, ningún cabrón significa acá nadie va solo. ¿No? ¿Ves? El tema de perdón, me quedé pensando, el tema de la famosa alineación en las organizaciones, que es compleja de lograr, o sea, hay que poner mucho trabajo para que eso suceda. Para ellos es impensable no estar alineados. Hay un caso que me llamó la atención, que no solamente me pareció muy extrema, sino con los años los All Blacks mismos lo dicen. Un momento en un partido, no recuerdo el detalle, pero sí que uno de los All Blacks tuvo una pelea, una riña en un pub, ¿no? Y él sintió que había decepcionado a su equipo. Tal es así que de regreso a Nueva Zelanda, tuvo que pedir perdón. No, se fue a otro lugar y nunca más apareció. Sí, y el otro tuvo que pedir perdón, y a otros que pasó lo mismo, que lo hicieron pedir perdón. O sea, tenían un sentido de entre ellos de la relación, donde además la idea era que nadie está por encima del equipo. Esto sí fue un eje central en ellos. Nadie está por encima del equipo, nadie brilla por encima del equipo. Y eso fue este lema, también mejores personas hacen mejores All Blacks, hacía que cuando alguno se emborrachaba tenía que pedir disculpas. Esto se los contamos porque entendimos también en la gestión de las relaciones cómo pudimos ver entre ellos lo que siempre pensando en el resultado que fue finalmente el éxito, ¿no? Y cuáles fueron las cosas que desde la relación tuvieron que mejorar y hacer de esto que dice Grace, de la responsabilidad y de la cooperación y de tener estos pares. Y cuando hablamos de los pares volvemos también al resignificado, que tenía que ver con el legado. El legado era traer a los anciestros. Los ancestros para ellos tienen un valor, tienen un respeto enorme. Tremendo, ¿no? Esto yo lo pienso en una organización, antiguos líderes totalmente, que ya no están, sí, o sea, convocarlos, bueno, para ellos tiene un gran valor convocarlos. Y bueno, de ahí también el valor de los relatos ¿no? Exacto. Bien, y finalmente llegamos a qué es lo que ellos tienen que aprender para esto, ¿no? Y lo que aprenden es esto que hablábamos antes de la responsabilidad, que era pasar la pelota, y aparecen 3 ejes de aprendizaje grandes que son la curiosidad, la innovación, pero sobre todo el gran eje y el corazón, y por eso estaba como puesto primero, es la humildad, cuando apareció la presentación. La humildad es fundacional para ellos. La humildad es entonces ellos dentro de lo que tienen que aprender y se proponen el aprendizaje de la humildad, que en ese momento cuando van a resignificar se había perdido. Hay algo muy interesante que generó un cambio muy importante, que fue una persona llamada Graham Henry, que justamente venía de la educación, y lo que crearon a raíz de él fueron entornos de aprendizaje, que era una escala de crecimiento, de desarrollo, tanto personal como colectiva. Ese fue un punto muy importante en esta transformación. Lo interesante cuando decimos transformación es porque hay un nuevo paradigma de liderazgo, generaron estos entornos de aprendizaje, generaron los grupos de liderazgo, y otra cosa que no mencionamos son las unidades operativas, que era de pronto, eso es a nivel individual, por eso lo individual y lo colectivo, permanentemente se trabajó, se hizo foco en los 2 aspectos. Las unidades operativas era de pronto responsabilizar a un jugador de una serie de cuestiones, y lo iban haciendo por semanas. Entonces iban trabajando esa responsabilidad. Y ahí cuando pensamos con Grace en esto, nos dimos cuenta muchas veces que interesante es este trabajo en las organizaciones, de la combinación del coaching ejecutivo con el coaching de equipo. ¿Cómo podemos ir trabajando en un proceso de coaching ejecutivo y por ahí cada 2 o 3 encuentros hacer un encuentro de equipo? Para ver cómo cada uno en su propio, lo que estamos trabajando con el modelo
y la metodología con un ejecutivo, podemos parar y volver a ver cómo está eso en el equipo. Y eso es lo que nos pareció valioso de traer el caso de los All Blacks, porque ellos claramente a partir de esto, y con esto cerramos el tema de los dominios, ellos finalmente, como yo les dije antes, creo que lo dije yo, que finalmente ganan la Copa del Mundo y vuelven a ser los All Blacks que querían ser, a partir de este quiebre, a partir de resignificarse, a partir de llevar esto a la acción, a partir de entender cómo tienen que relacionarse entre ellos y qué es lo que tienen que aprender. Sí, ahora lo interesante que quería comentarles, en un momento nos parecía que nos estaba hablando Ivonne, esto que también nos inspiró esta historia por eso, porque Ivonne decía con mucha simpleza, intervenimos en los ejecutivos porque son quienes impactan en su sistema. Y acá nos pareció muy interesante que las dos dimensiones estén en paralelo a nivel de trabajo, de desarrollo. Eso nos pareció súper interesante a raíz de esto que estás diciendo de los ejecutivos y el equipo. Y el equipo, exacto. Y el equipo. Entonces, como decíamos antes, lo que cobró mucho sentido cuando investigamos y leímos acerca de los All Blacks y de qué los había llevado a volver a tener éxito, porque venían de ser exitosos, y cuando ellos se manifiestan en eso, y vimos con Grace, y lo repetimos a esto porque para las dos cobró mucho sentido esto de proponerse y de entrar en el aspecto de la posibilidad, de qué es lo que querían lograr, porque fue lo que realmente les hizo salir adelante y que el equipo y que todo el cuerpo técnico acompañe esta transformación, cuando descubrieron cuál era el propósito, que era dejar el legado. Eso era su propósito, y ser mejores personas, hacer mejores All Blacks. Ahora, estamos compartiendo con ustedes algo que nosotros conversamos mucho, que nos impactó, como dice Jime, y personalmente hago como un recorrido permanente cuando estamos hablando de esto, de todo el trabajo que implica en una organización, y hay que querer hacerlo, ¿no? Porque, como le decimos a los coaches, ¿pero querés hacerlo? Entonces, realmente hay mucho para trabajar en una organización y en los equipos desde este ejemplo, desde este testimonio. Sí, este es simplemente un ejemplo. Nosotros lo que queremos traer es cómo tener la mirada, utilizar este modelo, como decía Marina, desde la observación, desde tenerlo tan presente, haberlo podido ver nosotros reflejado en este equipo que, como decíamos, realmente es un equipo que está, de hecho el libro dice, la empresa Los All Blacks, habla de la empresa Los All Blacks. Entonces Nietzsche dice, quien tiene por qué vivir puede sobrellevar casi cualquier cómo. Entonces ahora sí vienen dos preguntas que queremos involucrarlos a ustedes, y que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo evaluamos nuestro propio horizonte como coaches? ¿Nos paramos a pensar cuál es nuestro propósito como coaches? ¿Cómo estamos siendo nosotros frente al rol de acompañar a nuestros clientes en la declaración de sus posibilidades? Y creo que estas dos preguntas es lo que a partir de todo esto que trabajamos con los All Blacks y lo vimos tan gráfico, nos hicimos nosotros la pregunta, ¿cómo estamos nosotros evaluando nuestro propio horizonte como coaches? Y acá sí nos gustaría ¿Cómo colaboramos con nuestros clientes? Exacto, y cómo colaboramos con nuestros clientes para ayudarlos en esa declaración o facilitarles la declaración de sus posibilidades. Y acá sí nos gustaría abrir estas preguntas, a ver a partir de esto qué les pasa con esto que les vamos contando. No sé, Marina, ¿lo tenemos que hacer nosotros a esto? Hola. Hola. Mirá si no nos están... De nuevo, Jimé, la pregunta. La pregunta es... No, mía. Me hiciste recién una pregunta. La pregunta que te hago a vos es cómo hacemos para abrir ahora, a partir de estas dos preguntas, digamos, hasta acá de lo que van escuchando, cómo evaluamos nuestro propio horizonte como coaches, a partir de esta idea que traemos de haber visto tan claramente la importancia de la declaración de posibilidad, cómo evaluamos nosotros nuestro propio horizonte como coaches, y cómo acompañamos a nuestros clientes en la declaración de sus propósitos y posibilidades. Sí, yo justo estaba acá escribiendo, pero no podía abrir rápido el modelo, porque algo que a mí me llamó la atención cuando las escuché y ahora traían estas preguntas, la pregunta que a mí me aparece es, ¿cómo jugamos nosotros como coaches? Exacto.
juego, ¿no? ¿Cómo estamos jugando nosotros el partido como coaches? Si juego solo, juego con otro, juego en equipo, juego más solo. Exacto. Es la pregunta que a mí me Ujú. genera, ¿no? Sí, por eso esta pregunta que de alguna forma lo que acompaña esto que traíamos y las primeras fotos donde hay un All Black solo y un All Black en equipo, Ujú. ¿no? Donde Y ellos ahí, se ¿cuáles desarrollan son? individualmente, pero para un ser equipo. Exacto. Y de ahí, ¿cuáles son los horizontes que se abren, ¿no? Si juego solo, ¿cuál es mi horizonte de posibilidad? Si juego con otros, ¿cuáles son las posibilidades que se abren? Eso es lo que a mí me dispara como pregunta. Así que, si quieren directamente, todos pueden abrir su micrófono y ir compartiendo. ¿Quién quiere? Sí, ¿Quién quiere? compartir sensaciones a partir de esto que escuchan, si les hace sentido, si no les hace sentido, si han tenido la experiencia All Black con organizaciones, cómo les ha ido, si han podido ver cada uno de estos dominios en los equipos, ¿no? Porque lo que traemos es un caso de éxito y entonces pudimos ver esto de a dónde estaban parados, qué buscaban, cuáles eran las acciones que tenían que hacer. ¿Y qué nos pasa a nosotros también con nuestros equipos, con los que trabajamos, ¿no? Perfecto. Bueno, pueden abrir el micrófono como los que quieran abrir, compartir su reflexión. Ahí está, abrió Leonor. Sí, bueno, hola a todos. Hola, Leonor. Bueno, es compartir lo que estoy pensando, ¿no? Lo que me está pasando, ¿no? Porque en la primera parte, o sea, la verdad me falta un poquito de contexto porque la primera parte no la pude escuchar bien, pero bueno, de todas formas me atrevo a plantear lo que quiero plantear. O sea, en esta pregunta de cómo estamos acompañando a los otros en la declaración de la posibilidad, a que jueguen con propósito, pues que tengan claro, porque me pareció importante aquello de que muchas veces hay que estar replanteándose el propósito, porque a lo mejor es un propósito tan viejo, el que yo tenía hace 5 años cambió, ¿verdad? Entonces, y además que a mí ¿cómo acompaño yo? Fíjate, hay algo que yo he aprendido últimamente que creo que es importante, que cuando la persona, el coach declara su posibilidad, su propósito, y pasa entonces a la ejecución, a ir a por ello, pues, ¿no? Ahí pasan muchas cosas, ¿no? Y es en el hacer. Entonces me llamaba la atención como en este caso, los rituales que utilizaron allí, como técnica, permitieron como bajar al cuerpo el propósito. Por eso yo lo preguntaba por allí, ¿no? Porque ¿qué pasa con los coaches? A lo mejor conmigo misma estoy hablando yo, pero saben que nos pasa lo mismo muchas veces, ¿no? Nos encaminamos en una ruta del hacer para ir a por el propósito, por la posibilidad, y empieza todo el tema propio de la frustración en el aprendizaje, de lo que no me sale bien, lo que estoy haciendo es más fácil o más difícil. Empieza toda una historia, todo un cuento en torno al hacer, que hace más largo el camino o a veces lo dificulta. Y el propósito sigue estando en el horizonte, en el sueño, siempre está allá, pero nunca alcanzable, ¿no? Ay, Entonces, Leonor, vos no sabés veo. qué bueno esto que traes, porque justamente hablando de los rituales, que realmente usan y mucho, ya digo, el Haka es Eso el me más llamó muchísimo la importante. atención, lo poderoso que puede ser. Pero vos sabés que una de las cosas que comentan es justamente que los rituales ahorran muchas horas de reunión. Qué bueno, me encanta eso, de verdad. Me encanta. Ahora que dijiste eso, ¿no? Dice, Sí, ahí plantean en el libro, dice, un líder sabio ritualiza su cultura. qué bueno está eso. Y dice, el ritual lo que permite es hacer tangible lo intangible. Claro. Pero esto que mencionaste, el tiempo, es como que ahorra tiempo. Ahorra tiempo porque además vas directo a lo que, o sea, lo bajas al cuerpo, pues, o sea, no está todo el tema de los juicios, de que puedo, no puedo, es difícil, es fácil, esos no están allí, sino que bajas al cuerpo en el ritual lo que estás necesitando hacer para lograr el propósito. Eso me parece extraordinario, ¿no? Es Porque extraordinario.
yo lo que hago, yo lo que he podido trabajar con los coaches con esto es el tema de poder mirar qué relación estableces con la frustración en el aprendizaje, ¿no? Cuando estás haciendo las cosas y no salen como tú quieres, ¿quién tiene más poder? ¿Cómo gestionas la frustración, no? Y cómo sigues adelante. Pero ese camino muchas veces es lento, es tortuoso. Y Bueno, con a ellos el les llegó ritual, 2004, 2011. No, pero claro, claro, sí. Exacto, claro, es doloroso. Ellos hablan de que atravesaron por un periodo de dolor, y creo que nuestros equipos también pasan por un periodo de dolor. claro, pero no es un dolor que lo piensan, sino que lo sienten. Claro, exacto. Ahí veo la diferencia, ¿no? Es como que no está a nivel del cerebro y de los juicios, sino Sí, que a está nivel del dándose cuerpo y la la emoción. transformación en el ser, se está dando en el cuerpo. Mirá, Leonor, tanto sentido tiene esto de los rituales que vos decís lo bajar al cuerpo. ¿Cómo será que ellos pudieron haber permanecido con su jaca? Pero toda esta integración cultural que tuvieron que hacer, la tuvieron que sintetizar en un nuevo jaca. Sí. Y Es como hasta actualizar la versión de es actualizar el propósito. actualizar el propósito. Es Qué actualizar el propósito. interesante. A mí me hace mucho sentido y me está sirviendo mucho la experiencia, de verdad, me gusta mucho. Eso bueno. quería compartir con ustedes. Gracias, Leonor. ¿Alguien más quiere compartir o acercarse a alguna reflexión acerca de las preguntas, de qué les pasa a ustedes también? Yo, ¿puedo hablar? Dale. Hola. Hola, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Muy bien. Dani? Muy bien, por suerte. Bueno, a mí me está pasando justo ahora de estar viviendo en una organización, un cambio organizacional importante, donde se están mezclando culturas, y un poco lo que está pasando es esto que ustedes hablaban, ¿no? Es decir, hay equipos que se han formado hace tiempo, pero empezaron a tener cambios en sus participantes, por lo tanto los propósitos o las cosas que ellos creían que eran de una manera, ahora se empiezan a suponer que las personas nuevas las tienen que saber, ¿no? Y la verdad que no. Y hasta tienen ganas de poner cosas nuevas. Entonces pasa un poco de esto, ¿no? De volver otra vez a trabajar a partir de tener nuevos participantes, redefinir ese propósito para poder ir todos juntos. Si Bueno, no parás y lo estableces de entrada, pasa que empiezan a haber estos conflictos que la verdad que terminan como destruyendo, yo creo, en cierta manera, el equipo, ¿no? Es decir, que yo ahora no me siento que pertenezco ahí. Exacto. Dani, es de lo que se habla de la cultura organizacional, ¿no? Cómo para ellos, para los Blacks, esto tiene un peso súper importante. Y Dani, me gustaría agregar algo que vos dijiste, a ver si te entendí bien, ¿eh? Los nuevos no tienen por qué saberlo. Y no es solo saberlo, es sentirlo. Claro. Que es muy profundo, es apropiarse de eso. Exactamente. Sí, por eso creo que, Daniel, lo que traes es esto que hablábamos de resignificar el propósito, ¿no? Y a veces trabajar fuera de lo que es el trasfondo de obviedad, de creer que todos sabemos para dónde vamos. Claro, claro. Es el gran trasfondo de obviedad. A ver, todos creemos que sabemos, ahora paremos. Y eso es lo que yo quería decir con la dificultad. He encontrado que a veces no comparten el propósito, ¿no? Así que bueno, gracias, Daniel. Gracias. Bueno, ¿alguien más que le gustaría compartir? ¿Alguna reflexión? Queremos a ver si puedo volver a la presentación. ¿Podría decir algo? Ahí ven Dale, Pedro. Claro. Fíjate que casualmente Mario está presente en el chat. Hemos estado conversando con Mario acerca de los mecanismos que le permiten a los trabajadores, fundamentalmente de la construcción y de la minería en Chile, cuáles son las variables que habría que mover para poder obtener buenos resultados del propósito de sobrevivencia. La construcción, encaramados allá arriba en un andamio no sé qué cantidad de metros, o metido debajo de un socavón de mina, son actividades de suyo riesgosas. Mario es un especialista en el tema, y estamos intentando articular algunas cuestiones que están súper ligadas finalmente con el propósito, porque en el contexto de obviedad,
Nadie más interesado en cuidarse que yo mismo a mí mismo. Pero esa no es una evidencia. Eh, ¿Cómo poder mover esas variables? Porque lo interesante del caso que ustedes acaban de plantear es que es súper emblemático. A mí me encantan los himnos nacionales. ¿Ah? A veces me enchufo en YouTube para escuchar los himnos nacionales. ¿Ah? Es una cosa muy particular. Por favor, busquen una versión de la Marsellesa que tiene la Myriel Mathieu. Es una cuestión impresionante. Ahora, y en esta búsqueda he llegado a sitios neozelandeses en donde muestran campeonatos nacionales de haka porque cada colegio tiene un haka. Wow. Esto que nosotros vemos representado en los All Blacks es una cuestión ancestral. Exactamente. Sí. Y a esto, Pedro, lo que estás diciendo se me viene a la cabeza y a la mente y a la imagen. Cada vez que va a haber un partido de rugby o de fútbol, aparece primero la necesidad de cantar el himno y la emoción que uno ve en los jugadores, en el equipo, cuando lo cantan, porque lo que están es conectándose con eso, Sí. Con el legado, con de dónde venimos, a dónde vamos, ¿no? Tal cual, Entonces, y fíjate, miren la foto del haka, a mí me impresionó porque a raíz de todo esto, por supuesto, también investigué un montón de hakas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían? ¿Qué sacan la lengua? Y todo tiene un sentido, porque ni siquiera es burla ni nada por el estilo. Pero básicamente cada uno de esos movimientos corporales se conectan con su tierra. Y desde un lugar de tremenda humildad, pero de una tremenda humildad, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que más me fascinó también este trabajo en lo colectivo y en lo individual, no es que la combinación permanente, ¿no? el trabajo en la personal. calle, en su casa, en todo, tenían que coincidir los valores que imperaban, porque es básicamente la de los All Black, una cultura, digo, para imitar en las empresas, ¿no? Una cultura adaptativa, una cultura orientada al propósito, esto que traes, Pedro, ¿no? Y el gran lema de mejores personas hacen mejores All Blacks. Y creo que eso es nuestro, y creo que eso es lo que de alguna forma todo, como coaches, es a lo que vamos, ¿no? Digamos, a ayudar desde el coaching ejecutivo a sobrellevar o a proponerse cuestiones que cada uno quiere mejorar y transformar en pos de que el equipo funcione y obtenga resultados. Yo estoy convencido que si las empresas trabajaran con propósitos reales, ¿ah? Y que sean componentes de la oferta que los trabajadores han aceptado y juntos lo construyen, no cabe ninguna duda que la emocionalidad de las empresas cambiaría enormemente. Y así les pasó a ellos, Pedro. Exactamente. Eso les pasó a ellos. Por eso trajimos tan fuertemente la resignificación del propósito. Eso es lo que los hace exitosos, ¿no? Mira, nosotros tenemos como equipo de fútbol una experiencia en el Mundial de Brasil. Antes del partido con España, el estadio estaba lleno de chilenos. Y la interpretación del himno nacional fue de tal magnitud que los relatores españoles decían, estos son la roja. Pues mira, pues que nos quitaron hasta el color. Y los chilenos los goles, ¿no? Es re divertido porque en estos seguimientos que yo hago en YouTube, yo no he visto la transmisión del partido con los chilenos, que es épica. Es por los españoles. Y los españoles dicen, ese himno nos quitó la roja, porque España tiene el color rojo también. ¿Ah? Y ellos hablan de la roja. Y perdieron 2-1, y eran los campeones mundiales. Y nosotros somos ratones. ¿Ah? Me han dicho algunos que Argentina tiene la posibilidad de ganar el campeonato mundial en el próximo campeonato porque no va a Chile. Gracias, Pedro, gracias. Bueno, entonces nosotros lo que claramente, y en algún momento creo que Leonor vos lo trajiste, y me parece valioso, lo que realmente ocurre, y ahí está la foto, la gran foto
que muestra finalmente, por eso lo queríamos mostrar, esa es la foto que muestra el desenlace de todo esto, de esta transformación, pero que claramente solo se pudo a través de la acción. ¿No? Creo que de esto no se escapa nadie, ¿no? Las declaraciones están relacionadas con el poder, pero solo generamos un mundo diferente a partir de hacerlas cumplir y de que las acciones ocurran. Entonces, siempre decimos, ¿no?, que todos los dominios del modelo son importantes. Hoy, con esto no estamos diciendo, y lo queremos aclarar porque con Grace lo charlamos mucho, no es que para nosotros la posibilidad es más importante, sabemos que todos los dominios van acompañando. En lo que nosotros leímos hizo sentido traerles hoy la reflexión de dónde estamos nosotros frente a la posibilidad como coaches también. Así que bueno, volvemos a abrir el espacio para creo que está bueno esto de poder compartir, ¿no? Como esta pregunta que hacía Marina, ¿cuál es nuestra posibilidad y cuál es nuestro lugar como coaches, como equipo también? Creo que esa era un poco tu pregunta, Marina. Sí, más que cuál es nuestra posibilidad, diría cuál es la posibilidad a la que nos comprometemos, o con qué posibilidad estamos comprometidos para hacer de esa posibilidad una realidad, ¿no? Y desde ahí, ¿cuál es el juego que estamos jugando, ¿no? Si jugamos a quedarnos solos, mejorando nuestro juego y entrenando solos, o si jugamos con otros. Y desde ahí aprendemos individualmente en algunos espacios, pero para poder jugar con otros mejor. Exacto. Bueno, nosotros... Yo la verdad que sí. No, Maru, te quería interrumpir porque nosotros, este fue el propósito, como esta era la idea, con Grace por eso fue que nos juntamos para hacerlo. Exacto. Porque nos parecía que esto podía ser un juego un poco más grande si nos juntábamos. Y era un Totalmente. desafío. Era un desafío Claro. adaptativo. Si hay algo que sabemos todos es que jugar con otros y trabajar en red y trabajar en equipo es mejor y nos conviene a todos, pero también es mucho más complicado. O sea, generalmente todos tenemos como la sensación o la experiencia de que si uno anda solo lo resuelve más rápido, lo hace a su manera y sale más rápido. Entonces andar con otro, andar ahí coincidiendo, alineando propósitos, dando las conversaciones que hay que dar para mantenerse juntos, ¿no? Así que bueno, a mí me encantó escucharlas, me encantó la articulación que hicieron, ¿no? Algo que tiene que ver con esto que vos decías, Jimé, con el storytelling como práctica, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso que ustedes hicieron, es contar una historia que nos haga sentido, ¿no? Donde a partir de ahí podemos conectar con el modelo como un instrumento de mirar y de intervenir fenómenos, donde la gestión está en juego, y en este caso tiene que ver con la gestión de los equipos, ¿no? A través de una historia donde a partir de ahí nos ilumina. Entonces para mí fue muy rico eso, me conectó mucho con esto que tiene que ver con este espacio, que es el espacio que estamos consolidando, ¿no? y construyendo y reconstruyendo, que es el de la comunidad, ¿no? CICE, donde el propósito aún es algo que no está claro para todos, sino que lo estamos construyendo, porque si hay algo que nosotros tenemos y que tenemos claro, es el legado que nos dejó Ivonne. Y sí, ese propósito de a lo que estamos comprometidos, ¿no? Con ser una comunidad socioproductiva, donde además de llevarnos bien y compartir nuestras prácticas, produzcamos juntos. Y también esto que tenía que ver como con su frase, ¿no? Que resume su modo de vida, su esencia, lo que nos inculcó a todos, es cómo ser prósperos en cualquier contexto posible y en cualquier futuro posible. Y cómo ser comunidad. No nos dejó la receta, Ivonne, ¿no? No nos dejó dicho qué tienen que hacer para que eso suceda, sí nos dejó con ese propósito, nos dejó con un gran trabajo, y en eso estamos, así que yo les agradezco mucho a ustedes por mantener este espíritu y este espacio ahí tejiendo, ¿no? Y articulando para darle forma, y para que juntos sigamos construyendo ese propósito. A mí me trajeron mucho hoy con esto ustedes, esto del recordar y del conectar.
Recordar el propósito y conectar. ¿Qué cosas nos llevan a conectar, a mantenernos conectados con el propósito, ¿no es cierto? Para poder ahí, como decía Nietzsche, tener claro por qué vivimos más allá y atravesar cualquier cómo, ¿no? Justamente porque tenemos claro cuál es nuestro propósito. Y muchas veces las contingencias de la vida nos hacen olvidar el propósito o perderlo de vista. Y una cosa, O van Marina, cambiando, como estos, requiere refundarse, ir refundándose, ¿no? Reconstruyéndose. Eso es lo que decía Daniel también, Sí. cómo hacemos lo que decía Daniel, ¿no? Cómo se enfrenta a un equipo que creen que saben y no saben, y entonces qué importante es pararse a donde estamos y qué necesitamos para seguir. Ahora, a mí algo que me parece muy interesante, ya que decís esto, Marina, tomando lo que estás diciendo, es el tema de también la responsabilidad en la construcción del propósito. Y cuando hablo de, si hablamos de una comunidad, hay una responsabilidad compartida de construcción de propósito. No es algo que yo me entero o me lo dan en un curso de inducción. Es en esto, o soy protagonista o no en esto, ¿no? Entonces, yo estaba buscando mi anotación, porque en esta construcción del Haka nuevo, dice que los jugadores nuevos, ¿no? Decían, pues fue despacito, yo entiendo esto, se refiere a la letra del Haka, yo entiendo esto, yo compuse estas palabras, estas son mis acciones, esta es mi tierra. Entonces, acá hay una construcción compartida y sentida, y ahí está esa conexión. Pero no lo puedo esperar que me venga en un manual de uso de comunidad. Y fíjense que de alguna forma también esto de encontrarnos una vez por mes tiene que ver, es un ritual. Por ejemplo. Marina, ¿estás muteada? Sí, perdón. Digo, y de para Perú como práctica y encuentro, ¿no? De la comunidad para seguir fortaleciendo y repensando el propósito, ¿no? Y de haciendo declaraciones nuevas, ¿no? Acerca bueno, de cómo queremos estar, de qué nos une, llevando lo que cada uno tiene para consolidar también su oferta en la comunidad. Entonces creo que todo esto es el camino que estamos transitando, y como dice Graciela y como dijeron Jime al final, solo la acción es lo que cambia la realidad, ¿no? Como decía Ivonne, ojalá las buenas intenciones bastaran, ¿no? Ojalá solo con conversar de esto funcionara, Sí, o sea, ¿no? Con declararlo, solo con declararlo. El otro día escuché algo que me encantó, 1 gramo de acción vale más que 1 kilo de intención. Ah, buenísimo, mirá. la metáfora. Mira, y Ivonne decía, las buenas intenciones no preñan. Exactamente, mirá qué bueno. Esas son las frases, bueno, nuestras frases, ¿no? Nuestras frases de cabecera. Si queremos realmente consolidarnos como comunidad, no premian las buenas intenciones, no premian que yo me quede ahí llorando en el banco, ¿no es cierto?, en el vestuario, ¿por qué no me llaman a mí? ¿Por qué no me pusieron en el juego en esta vez? ¿No es cierto? Sino que nos premia el salir a la acción, el estar ahí, el hacer oferta, el estar y trabajar para que eso que queremos todos, ¿no? O que de alguna manera nos convoca, se dé y se construya, ¿no? Entonces, chicas, muchísimas gracias, la verdad, un placer, disfruté un montón, tomé acá muchas anotaciones, por el momento cerraba la cámara, pero yo estaba acá anotando. Y poniendo mi reflexión. La verdad que no es el chivo, pero nos encantó, les mostramos la tapa del libro. Si no tenemos comisión. Nada. Para que se den una idea, yo esto lo regalé a mis clientes el año pasado. Qué bien. Mirá. Muy bueno. Lo regalé a quienes fueron mis clientes, sobre todo de coaching ejecutivo, y en algunas organizaciones dejé este libro como regalo porque realmente es un lindo legado, lo recomendamos. Qué bueno. Muchas gracias. Ahora tienen la tarea de conducirnos para poder construir el Haka. Sí, que, se ve, que lo vamos a cantar de allá en Perú. Buena idea, Pedro. Buena idea. El Haka. En Machu Picchu. Lo construimos en Perú. Está buenísimo. Está buena la idea.
Sí. Bueno, vamos con eso entonces. Ahí ya salieron algunas metáforas que pueden ser esas prácticas que nos representen, ¿no? Y que nos conecten con el propósito y con el legado, ¿no? Buenísimo. Así que, bueno, Bueno. Jime y Grace, las felicito. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que están. Gracias a ustedes. Ah, por ustedes estar. por estar. Tiraron y dejaron acá mensajes. Jenny Álvarez les dejó un mensaje ahí en el chat que dice que disfrutó un montón, la sintió, dice, excelente trabajo, queridas Grace y Jime, las vine navegando en medio del modelo como peces en el agua, muchas gracias. Así que lindísimo, para mí también fue verlas navegando así y se los agradezco mucho. Buenísimo.